Hoy, el Colegio de Escribanos porteño informó que volvió a caer la compraventa de inmuebles en la ciudad en el mes de enero. Las operaciones cayeron en un 14% con respecto al mismo mes del año anterior. De esta manera se frenó la lenta recuperación del sector inmobiliario luego de los mínimos históricos durante la pandemia. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Rusia continúa avanzando en territorio ucraniano luego de iniciar un operativo militar en la madrugada. El gobierno de Vladimir Putin asegura que no buscan invadir, sino que el objetivo es desmilitarizar el país. Sin embargo, hay denuncias de ataques a zonas civiles. Las tropas ya llegaron a Chernobyl, a menos de 100 kilómetros de la capital Kiev. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la OTAN y la Unión Europea prometieron sanciones que afectarán a la economía y al acceso tecnológico de Rusia. El norteamericano prometió asistencia logística a Ucrania y enviará más tropas a Alemania. Además, aseguró que Putin eligió la guerra y se convertirá en una paria internacional. Y en el primer día de la invasión, la vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, comunicó que Argentina llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Horas más tarde, el presidente Alberto Fernández publicó una serie de tweets en los que señala que la humanidad ya ha sufrido mucho con la pandemia y afirma que es un imperativo moral que las partes garanticen la paz mundial. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que la curva de Omicron en la ciudad está prácticamente terminada. Además, analizó que se atraviesa un periodo de transición camino a la endemia. El funcionario, sin embargo, advirtió que en otoño podría haber otro pico de contagios. Como consecuencia del inicio de los ataques militares de Rusia en Ucrania, se suspendió por tiempo indeterminado la Liga de Fútbol ucraniana. Mientras tanto, futbolistas de Brasil y Argentina piden ayuda para abandonar el país. Por su parte, la UEFA llamó a una reunión extraordinaria para evaluar un cambio de sede de la final de la Champions y las selecciones de Polonia, Suecia y República Checa pidieron no jugar en Rusia los partidos de repechaje para el Mundial. Ayer, durante la madrugada europea, Vladimir Putin anunció el ingreso de tropas al territorio ucraniano. Apenas se conoció esta noticia, Joe Biden calificó esta guerra de premeditada y avisó que se reuniría con sus socios del G7 para evaluar la respuesta. Más temprano, el presidente estadounidense anunció las nuevas sanciones a Putin en un intento de frenar los ataques. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen, to be part of the global economy. Every asset they have in America will be frozen. Biden sostuvo que todo está sucediendo como Estados Unidos había advertido y que este es un momento muy peligroso para toda Europa. En este contexto, también afirmó que las tropas estadounidenses no pelearán directamente en territorio ucraniano, pero sí brindarán soporte militar defensivo. Anunció que autorizó el despliegue de fuerzas adicionales de Estados Unidos en Alemania como parte de la respuesta de la OTAN. Y se cree que la cifra de soldados podría superar los 7.000. Por la tarde, Washington expulsó al segundo mayor diplomático ruso. Antes del discurso de Biden, la Unión Europea y la alianza OTAN ya habían condenado el avance ruso. El bloque europeo anticipó que anunciarán las sanciones más duras de la historia de la Unión Europea. Los socios buscan debilitar la economía rusa, golpear los intereses financieros del Kremlin y su capacidad para financiar la guerra en Ucrania. NATO and the EU stands united. We condemn Russia's grave violation of international law and of the principles on which European security is built. I welcome the coordinated actions announced by the European Union, NATO allies and partners. We will later today present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for their approval. This package will include financial sanctions that harshly limit Russia's access to the capital markets. These sanctions will have a heavy impact. Let me be very clear. It is President Putin
who will have to explain this to his citizens. Luego de coordinar acciones, los líderes de Estado comenzaron a pronunciarse individualmente sobre cómo proceder para frenar a Rusia. Uno de los más contundentes fue Boris Johnson, quien anunció que prohibirá las operaciones de una aerolínea de bandera rusa en su territorio, congelará los activos de sus bancos y sancionará a varias compañías y empresarios que operen en su país. En Canadá, Justin Trudeau adhirió a estas sanciones y además canceló los permisos de exportación de Rusia. Por su parte, el canciller alemán dijo que teme que Putin trate de borrar del mapa a Ucrania. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con directivos de empresas del país con el fin de dar un parte de la situación tras el masivo anuncio de sanciones de Occidente. Allí el mandatario les afirmó a los empresarios que su intención es que el país no sea excluido de la comunidad económica internacional y que no quiere dañar el sistema financiero del que forman parte. Sin embargo, justificó el ataque a Ucrania, ya que aseguró que no tenía otra forma de proceder. La operación militar rusa en Ucrania comenzó durante la madrugada. Fue anunciada por televisión por el presidente Vladimir Putin. El mandatario había afirmado que tomó la decisión luego de un pedido de ayuda de las que son, según él, repúblicas independientes de Donbass. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. A las 5 de la mañana, hora de Ucrania, comenzaron los ataques aéreos y bombardeos con misiles en distintas ciudades, dentro y también fuera de la zona separatista. Los blancos, en su mayoría, fueron bases militares, depósitos de armas, puertos, aeropuertos y centros de producción o distribución de energía. Luego, muchas de estas posiciones fueron ocupadas por tanques, tropas de a pie o incluso soldados que aterrizaban con paracaídas. Según Rusia, el objetivo gira en torno a desmilitarizar a Ucrania y evitar su capacidad de respuesta. En este sentido, el presidente Vladimir Putin afirmó que no tiene intención de invadir el país y solo buscará asegurar la independencia y seguridad de los territorios del Donbass. Hasta el momento, estos son los ataques rusos que se reportaron en ciudades de Ucrania. El área sombreada corresponde a los sectores controlados por las milicias prorrusas, que en primer lugar representaron el motivo por el cual comenzó la invasión. Rusia bombardeó e invadió regiones que se encuentran por fuera de ese espacio. El ejército ruso informó durante la mañana que destruyó 74 instalaciones militares, lo que incluye 11 aeródromos. Según el último informe del presidente Zelensky, 57 ciudadanos ucranianos murieron y 169 resultaron heridos durante los combates. Estas imágenes son de la ex central nuclear de Chernobyl. Las tropas rusas ya tomaron control del predio, luego de derrotar a fuerzas ucranianas que resguardaban ese perímetro. El gobierno de Kiev afirmó que no pueden asegurar si el lugar continúa siendo seguro, después de los bombardeos rusos cerca de las zonas donde todavía hay desechos radioactivos contenidos. El lugar, aparte de tener un valor simbólico para los rusos, se encuentra a solo 95 kilómetros de la capital ucraniana. Estas son imágenes de hace instantes. Las fuerzas rusas incrementaron sus ataques en las afueras de la ciudad de Sumy, en el noroeste del país. Durante el día se registraron videos en esta misma ciudad donde aparecían varios vehículos militares ucranianos en llamas. El Ministerio del Interior de Ucrania anunció que ya fueron entregados más de 10.000 rifles automáticos a civiles en la capital. En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el reclutamiento obligatorio para hombres mayores de 18 y llamó a todos los ciudadanos a defender el país. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на сході, на півночі, на півдні. Ворог
поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Entre los civiles, el presidente anunció que esta medida incluye a aquellos que están privados de su libertad, pero quieren defender el país. Por eso anunciaron que levantarán las sanciones a todos los presos que estén listos para levantar las armas y que facilitarán los trámites para unirse a las filas de las fuerzas. Aquellos interesados deberán presentarse solo con su pasaporte. Esta sirena sonó durante varias veces en el día. Representan el aviso de un posible bombardeo en la zona. El ejército ruso realizó un ataque rápido y la respuesta de Ucrania fue limitada. Algunos ciudadanos decidieron utilizar el subte como refugio antibombas. Hubo filas para comprar comida y combustible y miles comenzaron a huir a las grandes ciudades hacia el oeste del país. Según la Organización de Naciones Unidas, ya son 100.000 las personas desplazadas de sus hogares en Ucrania. Por la tarde, Kiev declaró la amenaza aérea en la ciudad y emitió una alerta en donde le pide a sus ciudadanos que se dirijan urgentemente a refugios. En Hoy Nos Toca a las 8 hablaron con Alejandro Erlán, un argentino que reside en Ucrania, y contó algunos detalles sobre cómo se vive este día. No es que están volando los misiles por acá, eso es más lejos, pero bueno, la gente en los supermercados está llena, vas a encontrar 1000 personas en un supermercado llevando todo lo que puedan, y también en los cajeros automáticos tratando de sacar la plata, y en las farmacias comprando medicamentos. Y bueno, y no hay nafta en las estaciones de servicio. El analista internacional Andrés Repeto advirtió en Hoy Nos Toca a las 8 sobre la posibilidad de que el conflicto escale y más países ingresen en la disputa. Cuanto más se prolongue esta guerra, porque lo que está viendo es una guerra abierta en Europa, más actores pueden involucrarse. Hoy tenemos a Rusia, tenemos a Ucrania y tenemos a Bielorrusia, porque Bielorrusia ha permitido que las tropas que estaban en su territorio rusas, en principio no sabemos si también está poniendo soldados ucranianos, bielorrusos, entren en el territorio de Ucrania. Así que el peor de los escenarios que pensábamos hasta ahora es el que se está dando. Hoy todo puede pasar, porque estamos en esa sala, en la sala de lo impredecible. De hecho, tenés un presidente ruso que indirectamente, creo yo, la amenaza era de las armas nucleares, ¿no? Según una ONG rusa, casi 1.400 personas fueron detenidas en ese país por realizar protestas en contra de la escalada bélica en Ucrania. Casi la mitad de los aprehendidos fueron en manifestaciones pacíficas en Moscú, pero también se registraron protestas en San Petersburgo, Ekaterimburgo y otras 51 ciudades. Las autoridades del Kremlin habían advertido que las manifestaciones no estaban autorizadas debido a la tensa situación en política exterior. El primer día de la invasión de Rusia a Ucrania tuvo un efecto negativo en los mercados del mundo. Las acciones de Wall Street cayeron hasta 4% y los sectores más afectados fueron el bancario y el tecnológico. En tanto, el índice bursátil ruso MOEX cayó más del 33% y el rublo alcanzó su mínimo histórico frente al dólar. Otro mercado que sufrió el impacto del conflicto bélico es el de la Bitcoin. En las últimas 24 horas, la moneda virtual llegó a descender 11%, ubicándose por debajo de los $35.000. En este contexto, los inversores buscan activos seguros como los metales. El aumento en la demanda del oro hizo que su valor llegara al valor más alto en 15 meses. Los especialistas estiman que, si el conflicto se agrava, la onza alcanzará los $2.000. Además, el precio del barril del petróleo subió por encima de los $100 por primera vez en más de 7 años. También hay que tener en cuenta que Rusia cubre aproximadamente el 25% de consumo de gas de la Unión Europea y con la invasión su valor se encareció hasta un 30%. Además, subieron los precios internacionales de la soja, el trigo y el maíz, 3 de los principales productos de exportación de Argentina.
En el caso de la soja, su valor quedó muy cerca de alcanzar el máximo histórico registrado en septiembre del 2012. Esta mañana, la vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, comunicó que Argentina llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Argentina reitera su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Pueden activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional con la activa participación de las Naciones Unidas. Horas más tarde, el presidente Alberto Fernández le volvió a pedir a las partes involucradas que no usen la fuerza militar y vuelvan a la mesa de diálogo. El presidente señaló que la humanidad ya sufrió mucho con la pandemia y afirmó que es un imperativo moral que las partes actúen con prudencia y responsabilidad para garantizar la paz mundial. Además, en la conferencia de prensa, Cerruti se refirió al impacto del conflicto en la economía y aseguró que están monitoreando la situación. Hoy las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street cayeron hasta un 7% y los bonos un 3%. En tanto, el riesgo país quedó cerca de los 1.800 puntos, lo que representa una suba de casi el 3%. Ante la suba del precio del petróleo, funcionarios de la Secretaría de Energía se reunieron con empresas del sector y acordaron un esquema de exportación de crudo cuatrimestral para asegurar el abastecimiento interno. En Ucrania viven 83 argentinos y hay otros 20 que están en tránsito. Frente a la invasión de Rusia, la Cancillería les recomendó abandonar el territorio. La embajada en Ucrania aseguró que está atendiendo todas las situaciones de emergencia. Además, la Cancillería informó que las embajadas argentinas en Polonia y en Rumania están dando asistencia a quienes se desplacen vía terrestre hacia esos países. A su vez, la Embajada de Ucrania en Argentina compartió un mensaje de su canciller y advirtió que el país dará pelea rusa. Nuestros defensores están listos para repeler el Estado agresor y harán todo lo que esté a su alcance para defender la tierra ucraniana. Ucrania pide a la comunidad internacional que actúe de inmediato. Solo pasos unidos y decisivos pueden detener la agresión de Vladimir Putin contra Ucrania. Nuestros socios deben activar inmediatamente un paquete de nuevas sanciones. También hacemos un llamado a las capitales amigas para que continúen fortaleciendo la capacidad de defensa de nuestro Estado proporcionando armas y equipo militar. Putin atacó, pero nadie está huyendo. Ejército, diplomáticos, todos están trabajando. Ucrania pelea. Ucrania se defenderá. Ucrania ganaría. Esta mañana el puente Pueyrredón estuvo cortado durante casi 4 horas en el paso desde Avellaneda a la ciudad. Fue por una protesta en la que confluyeron empleados de la Municipalidad de Berazategui, choferes de la línea 60 y trabajadores de las empresas Garbarino, Gri Calviño, La Nirva y Latam. En todos los casos, los manifestantes reclamaron por despidos y estuvieron acompañados por agrupaciones de izquierda. Además, los conductores de la línea 60 realizaron la protesta en el contexto de un paro de actividades que finalizará esta medianoche. De esta manera festejaban las lluvias en Corrientes. Las precipitaciones intensas empezaron esta tarde y trajeron alivio a los brigadistas que trabajan en los incendios. Cayó gran cantidad de agua en Apóstoles, Santo Tomé y Posadas, mientras que en otros distritos las precipitaciones fueron aisladas. El gobernador Gustavo Valdés afirmó que los incendios se redujeron en un 30%, pero aún quedan muchos focos por apagar. En algunas zonas de Misiones, la lluvia fue más severa y hubo registro de árboles y postes de luces caídos. El ministro de Salud porteño afirmó que la curva de Omicron en la ciudad está prácticamente terminada. En este sentido, advirtió que de todos modos podría haber rebrotes a partir del otoño. Además, la UEFA analiza el cambio de la sede para la final de la Champions League, prevista para el 28 de mayo en San Petersburgo. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30.
La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió al impacto que tendría el conflicto entre Ucrania y Rusia en las negociaciones con el FMI. La funcionaria aseguró que no hay que mezclar los temas y que la Argentina continúa llevando adelante el acuerdo por las vías de siempre. La portavoz reconoció que hay diferencias en algunos puntos. La negociación con el Fondo Monetario Internacional se lleva adelante por los carriles que se siguen llevando adelante. Las conversaciones las está llevando adelante el ministro de Economía con el staff del fondo y esperamos que terminen prontamente en el mismo sentido en que se vienen llevando adelante, que somos optimistas en que llegaremos pronto a finalizar el acuerdo. Estamos llegando a los últimos acuerdos con respecto a la letra más chica, como se dice siempre, de este tipo de acuerdos, y tenemos algún tipo de diferencias en algunos puntos que tienen que ver no con lo que ya se acordó con respecto a las metas fiscales, sino al sendero para alcanzar esas metas. En tanto, el Gobierno Nacional reafirmó que el acuerdo que se firme con el FMI será enviado al Congreso para que los legisladores conozcan los detalles del plan. En ese sentido, la portavoz descartó la posibilidad de evitar el tratamiento legislativo del acuerdo, como lo había propuesto la coalición cívica de Elisa Carrió, y aseguró que el ámbito para discutir y sancionarlo es el Congreso. Por su parte, José Luis Gioja, diputado del Frente de Todos, consideró que la Argentina está en una emergencia y tiene que acordar con el FMI. Mientras que Hugo Yasky, secretario general de la CTA, se mostró a favor de que las negociaciones con el fondo estén paradas por la discusión sobre el aumento de tarifas. La verdad que lo que se fue difundiendo no es mucho. Es más, ahora vemos que se trabó la discusión en el tema de las tarifas y me parece bien que se haya trabado, porque para tarifazo ya tuvimos bastante con Aranguren, el ministro de la Shell y con Macri. Creo que es un tema que sin duda va a significar instalar una gran discusión en la Argentina, que es quién paga esta deuda. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, confirmó que la ola de la variante Omicron prácticamente terminó. Además, aseguró que durante la próxima temporada del otoño podría aumentar de forma leve los contagios de COVID-19, pero descartó un nuevo pico de casos gracias al alto porcentaje de vacunación. Y como los datos hoy indican que la curva está prácticamente terminada. Es decir, venimos de una pandemia, vamos hacia una endemia, nos queda todavía un interregno donde probablemente tengamos algunas cuestiones del viejo mundo, como puede ser aumento u olas de casos, pero ya no va a tener la gravedad de lo que hemos vivido. Quirós resaltó que la situación sanitaria está en un proceso de transición donde los contagios no producirán un grave impacto. Por esta razón, destacó que el plan de vacunación inmunizó a un 91% de los porteños con el esquema completo y un 58% ya se aplicó la dosis de refuerzo. Al mismo tiempo, el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, Gabriel Batistela, explicó que se realizaron más de 9 millones de test, de los cuales casi 4 millones se hicieron en los centros de testeos y el resto de los distintos dispositivos que puso en marcha la ciudad. Hasta el momento se han realizado 9 millones. El último reporte del Ministerio de Salud registró un nuevo descenso de casos en comparación con la semana pasada. En las últimas 24 horas se sumaron más de 10.000 contagios. Más de 900 positivos corresponden a la ciudad y 4.700 a la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, la tasa de positividad bajó al 17%. Además, la cifra de fallecidos quedó por debajo de 100. En tanto, se registró una nueva reducción de internados por COVID. Son en total 1.384 los pacientes en terapia intensiva. Como consecuencia del inicio de los ataques militares de Rusia en Ucrania, se suspendió por tiempo indeterminado la Liga de Fútbol ucraniana. Shakhtar Donetsk, líder del torneo con 47 puntos, es uno de los principales afectados por el conflicto geopolítico. Su región se convirtió en escenario de combates desde 2015 y para poder seguir jugando tuvo que trasladarse primero a Lviv, luego a Kharkov y luego, por último, a Kiev. Su estadio original, el Donbass Arena, sufrió bombardeos en varias ocasiones y es utilizado para repartir alimentos e incluso como refugio para las familias.
En las últimas horas, y ante el avance de Rusia en Ucrania, el padre del futbolista argentino Claudio Spinelli, que juega en un equipo de primera división de Ucrania, contó que su hijo está tratando de abandonar el país rumbo a Polonia y le pidió ayuda a la Cancillería argentina. A su vez, los jugadores brasileños de Shakhtar Donetsk y Dinamo Kiev se reunieron junto a sus familias y le pidieron ayuda al gobierno de Brasil para ser evacuados. Fala galera, aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dinamo, do Shakhtar, com as nossas famílias, e a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. La UEFA convocó a una reunión extraordinaria para definir la final de la Champions League que se jugará el 28 de mayo en San Petersburgo. Se analiza trasladarla a otra ciudad europea y desde los medios ingleses apuntan a Wembley. En tanto, la FIFA condenó el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y anunció que seguirá supervisando la situación teniendo en cuenta los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, que deben jugarse en suelo ruso. Por su parte, Polonia, Suecia y República Checa se niegan a jugar el repechaje para la clasificación al Mundial en Rusia. Las elecciones les exigieron a la FIFA y a la UEFA encontrar sedes fuera de Rusia. Huracán y Vélez abren la cuarta fecha de la Copa de la Liga en el estadio Tomás Adolfo Ducó a partir de las 21:30, con el objetivo de volver al triunfo en la zona B. Luego de 3 partidos, el equipo de Parque Patricios suma 3 puntos y el Fortín 4. Los dos equipos están afuera de los 4 puestos de clasificación a la fase final. Ahora te contamos cómo va a seguir el estado del tiempo. El radar detecta frentes de tormenta, pero no afectarán a la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está despejado, la temperatura es de 23 grados y durante la madrugada la temperatura va a bajar a 18. Mañana el día va a arrancar soleado, la mínima va a rondar los 19 grados, así que una mañana muy linda de verano. Y a la tarde va a permanecer el sol. La máxima va a alcanzar los 29 grados y la humedad será casi del 80%. Y en la noche el cielo estará despejado, la temperatura bajará a 23 grados. Así que será un viernes de mucha humedad y pocas nubes, pero de tener de que salir, el mejor momento va a ser por la tarde. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana, más noticias a las 20:30.